Y ahora vamos a recibir a nuestra próxima conferencista. Ella es de Argentina, se llama Evangelina Benavides, quien disertará sobre metodologías ágiles en acción, cultura, transformación e impacto en el negocio. Evangelina es neurocoach, es consultora, entrenadora en metodologías ágiles y es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, con postítulos en e-commerce, innovación y marketing digital. Vamos a recibir a Evangelina con un fuerte aplauso y su conferencia Metodologías ágiles en acción. Bienvenida. Hola, hola. Hola a todos, buenos días, muy bienvenidos. Es un placer para mí estar hoy acá compartiendo sobre esta temática que tanto me apasiona y que tiene que ver con las metodologías ágiles en acción. Así que vamos a dar inicio. Para iniciar y hablar de metodologías ágiles en acción, quiero iniciar haciendo una pregunta que seguramente nos haga sentido a quienes estamos hoy acá en esta sala. Quiero que levanten la mano y que me digan, ¿quién ha sentido estos últimos días que el tiempo no les alcanza, que tienen miles de tareas pendientes por resolver, incluso en este momento? A ver, bien, veo que hay varios. Muy bien, la realidad es que vivimos muchas veces sin darnos cuenta, dando seguimiento a los urgentes o a las tareas pendientes, y esto sucede también en las organizaciones. Lamentablemente, muchas veces el foco está en dar seguimiento a esas tareas pendientes y esto nos corre muchas veces de la acción, de esto que tiene que ver con poder avanzar. Vivimos hoy una época de la hiperproductividad, donde pareciera que para crecer cada vez hay que hacer más y más rápido. Pero a esta velocidad corremos un gran riesgo. Corremos el riesgo de perdernos, corremos el riesgo de perdernos de ese para qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es el valor que hoy entregamos a nuestras organizaciones, a nuestros equipos y a nosotros mismos? Y es acá donde el tiempo se vuelve un factor importantísimo, se vuelve una clave importante. Y quiero por un minuto que reflexionemos o que miremos hacia adentro y que pensemos, ¿qué nos sucede con el tiempo? Sabemos que el tiempo es limitado, que es importantísimo, pero pareciera que por momentos no nos alcanza para nada, que el tiempo no alcanza, que tenemos miles de pendientes y por momentos pareciera que se nos hace eternos. ¿Qué nos sucede con ese tiempo? ¿Por qué nos cuesta tanto administrar el tiempo? ¿Cuáles son los factores que nos corren del tiempo importante? ¿Cuáles son esas circunstancias que no nos permiten avanzar? Y es acá donde las metodologías ágiles nos van a desafiar. Nos van a desafiar a poder cambiar la perspectiva, a ponernos en protagonistas y a empezar a hacer de ese tiempo un tiempo efectivo, un tiempo con dirección, pero sobre todo un tiempo con un propósito claro. Así que hoy un poco vamos a compartir cómo lograr esto. Y para arrancar no traje ningún diagrama complejo, no traje ninguna teoría, sino que quiero compartir con ustedes la historia de un caso real, de un cliente real que llevó a la práctica la implementación de estas metodologías ágiles. Porque la agilidad no solo tiene que ver con mover actividades en los tableros de Canva de un lugar a otro,
sino que la agilidad es mucho más profunda. La agilidad tiene que ver con una forma de pensar, con una forma de sentir y dar dirección a los negocios o a esos proyectos que muchas veces nos quitan el sueño. Es, en esencia, me gusta decir, volver al centro. Y en el centro, ¿quiénes están? En el centro estamos nosotros, las personas, nuestros equipos. En el centro está nuestra forma de colaborar, de escuchar, la forma de dar dirección a esa mejora continua. Y eso lo logramos con el equipo. Así que, para hablar de cultura de la agilidad, es que quiero compartirles el corazón de la agilidad. Estos 4 valores, simples, pero poderosos, que son los que van a guiar y van a marcar el rumbo de los equipos ágiles. Son estos 4 valores quienes nos guían a la hora de llevar la cultura de la agilidad a nuestras organizaciones. Y estos valores tienen que ver con colaborar, entregar, reflexionar y mejorar. Equipos que colaboran, que crean soluciones en conjuntos, que integran las diferentes perspectivas, los diferentes puntos de vista y qué desafíos. Equipos que están desafiados a dejar los juicios, los prejuicios, el ego que muchas veces nos juega una mala pasada. Pero hablamos de colaboración cuando la creación es en conjunto y cuando la colaboración se da respetando el proceso de cada uno. Incluso muchas veces el de Esther, que está en la mesa de trabajo y está más pendiente del cafecito o de lo que nos tienen que traer. La entrega, más allá de las tareas y de las actividades que realizamos día a día y en la cotidiana, la entrega tiene que ver con una entrega de valor, con entregar valor en dirección a un propósito, algo mucho más sentido, hacia esa estrategia donde va la organización, donde va el equipo, donde va el proyecto, y cómo todos nos direccionamos en ese foco. Reflexionar, algo que hoy se está incorporando un montón en los equipos y que es de gran valor. La reflexión tiene que ver con dar espacio al encuentro, con dar espacio a mirarnos, con dar espacio al aprendizaje. Y no solo aprender de nuestros errores, de aquellos proyectos que tal vez no dan el resultado que estábamos esperando, pero que sin embargo, si nos detenemos a reflexionar, si nos detenemos a observar, nos van a permitir entender o mirar el contexto de manera diferente para tomar los aprendizajes. Y por supuesto, también darnos lugar, que muchas veces en la urgencia o en la cotidiana nos olvidamos, a aprender de nuestros éxitos, de las cosas que hacemos bien, de los resultados y de los objetivos cumplidos, porque les aseguro que son un montón. Pero la reflexión tiene que ver con el aprendizaje continuo que vamos haciendo y es la reflexión, el aprendizaje que hacemos el que nos va a llevar al valor de la mejora. Estamos constantemente en la agilidad, trabajando la mejora, ajustando o dando vueltas esos engranajes para ir evolucionando y para ir creciendo en el negocio, en los proyectos, en los desafíos que tengamos como equipo. Y cuando estos valores realmente se incorporan en los equipos, se incorporan en las organizaciones y no quedan en simples palabras o en una declaración y se adoptan, realmente las organizaciones salen del modo reacción, salen de estar en esa sensación de que muchas veces estamos en la urgencia apagando incendios y realmente empiezan a crecer. Empiezan a crecer con una dirección, pero sobre todo a crecer con un propósito claro.
Y para pasar de la cultura de la agilidad y entender cómo llevamos esto a la práctica, ¿sí? Quiero compartirles, quiero compartirles estas 3 llaves que les aseguro abren puerta a la agilidad y que abren puerta a los resultados, ágiles y a resultados de cambio, ¿sí? 3 llaves simples y poderosas, como es la observación, como es el diseño y la acción, que se retroalimentan constantemente de ciclos de aprendizaje continuos. Ciclos de aprendizaje como una danza, donde en cada paso, donde en cada movimiento, nos va presentando un escenario, un contexto o un espacio distinto. Y para hablar de estas 3 llaves simples pero poderosas, quiero invitarlos por un instante a que nos traslademos a un centro de salud, a un sector de salud, y compartir con ustedes un caso real, ¿sí? Un caso de un cliente que decidió aplicar estas 3 llaves de la agilidad y tenían un desafío enorme. Debían reducir el tiempo de espera desde que el paciente llegaba al sanatorio hasta que era atendido por el especialista de turno, ¿sí? Por el especialista que tenían en el turno. Entonces, lo primero que hicieron acá fue, se dispusieron a observar. Y al observar, se dieron cuenta que los procesos eran obsoletos, que los procesos que tenían y los protocolos no sufrían modificación hace años, que había millones de formularios que los colaboradores o las secretarias tenían que completar. En el medio, una altísima carga emocional en los colaboradores, propio de estar hablando de un sector de la salud, y una estructura sumamente rígida que parecía que por momentos era inamovible, que parecía que por momentos no podría generar cambios. Así que observaron, se dieron cuenta de que todos los procesos tenían optimización. También pudieron observar que muchos de los datos y de los formularios requerían información que ya estaban en sus bases de datos y que era una recolección de datos innecesarias. Y por supuesto que se pudieron dar cuenta que los procesos estaban más abocados al control y que en ese control la parte humana quedaba en un segundo plano. Así que observaron, tomaron conciencia de todo esto y a partir de ahí se dispusieron a diseñar. Se propusieron diseñar un protocolo de atención ágil, un nuevo protocolo de atención ágil que los desafíe con el objetivo que tenían por delante. Y para esto acá es donde sucede la magia de lo interdisciplinario y de la colaboración real. Así que armaron un equipo interdisciplinario. Pero quiero volver a hacer foco en esto. El equipo interdisciplinario, la magia de lo interdisciplinario, no tiene que ver solo con sentar alrededor de la mesa o convocar a diferentes áreas, diferentes perfiles, diferentes colaboradores, sino que es mucho más profundo. Tiene que ver realmente con integrar las voces de quienes formamos parte de este equipo, integrar las diferentes perspectivas, colaborar y crear en conjuntos, volver a escuchar a los que hablan más bajo, a los que son más callados, pero trabajar en la interdisciplinariedad
de poder integrarnos, ¿sí? A veces suceden los equipos que por ahí los que son portadores de voz o son más extrovertidos son los que más plantean ideas, pero acá se trata de poder escuchar a todos y qué desafío, ¿no? Dejar los juicios de lado, los prejuicios, las ideas de valor que muchas veces surgen cuando trabajamos en esta instancia de diseño, ¿sí? ¿Qué nos pasa? Soltar el ego a veces que también nos juega una mala pasada. Por lo cual acá sí, ya con la etapa del diseño y conformado el equipo, por supuesto que se establecieron los días de encuentro, se establecieron las dinámicas de reunión, se delimitaron cuáles iban a ser las actividades, cómo se iban a distribuir las tareas, las responsabilidades y por supuesto que acá sí apareció el diseño de ese tablero colaborativo que era el norte, que les permitía entender cómo era el nivel de avance de este proyecto, cuáles eran las tareas pendientes, en qué momento tenía que intervenir cada uno de los integrantes del equipo, ¿sí? Y se diseñó el nuevo modelo y el nuevo protocolo de atención ágil. Finalmente, a partir de acá, pasaron a la tercera etapa, que es la etapa de la acción. Y para la acción, decidieron iniciar con una prueba piloto, ¿sí? Decidieron iniciar con una prueba piloto, seleccionaron un sector del sanatorio para poder llevar este nuevo modelo. Y no buscaban que esta implementación sea perfecta, para nada. Simplemente buscaban poder instaurar el nuevo modelo, poder entender cómo era la adopción de este modelo, tanto en los colaboradores como en los pacientes, y ver qué resultados les daba. Y a partir de acá, los resultados fueron enormes. No solo que lograron reducir ese tiempo de atención que perseguían ese 50% y que fue paulatinamente reduciendo, sino que también lograron que el personal se sintiera más motivado y que tuviera claridad en ese propósito, en esa búsqueda. Pero también lograron que los pacientes se empiecen a sentir más acompañados. Apareció la parte humana en el paciente, en el acompañamiento. Y esto tiene que ver que aunque la agilidad no es solo tecnológica, no tiene que ver solo con la tecnología. La agilidad es mucho más profunda, es emocional, es cultural, pero también es profundamente humana. Así que, luego de implementar esta prueba piloto, luego de llevar adelante el desarrollo de esta acción, por supuesto que después pudieron escalar el modelo y si bien la parte de todo lo que tiene que ver con tecnología los ayudó y les dio una dirección, lo que tomó más fuerza fue la experiencia del paciente, lo humano, el acompañamiento. Realmente hubo ahí un resultado y un logro increíble en todo lo que se adaptó. Por eso vuelvo a insistir con esto, que las metodologías ágiles, si bien tienen mucho de transformación en los procesos, pero en el fondo son emocionales, son humanas, ¿sí? Y son más bien culturales. Así que esto es el caso de este cliente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué creen que sucede cuando los equipos y las organizaciones se transforman con metodologías ágiles? Empiezan a suceder un montón de cambios, los resultados se sienten. Cuando las organizaciones empiezan a
observar con conciencia, a diseñar con un propósito claro, ¿sí? A diseñar con empatía, y cuando la acción tiene un propósito que es claro, realmente se transforman y los impactos llegan y los cambios se ven. Y esto, vamos acá, y estos son algunos de los cambios o algunos de los resultados que he podido transitar acompañando proyectos ágiles, acompañando proyectos que realmente adoptan la cultura de la agilidad. En primer lugar, lo que sucede generalmente es que la estrategia se alinea con el propósito. Ahí empieza a haber una alineación de la estrategia con el propósito. Se marca una dirección. Los hitos de las organizaciones, los objetivos, los OKRs, empiezan a estar alineados y tienen un sentido mayor. Un sentido que va mucho más allá de la actividad, de la tarea, del rol, de la función que hacemos en el día a día. Imagínense los equipos 100% en línea a ese propósito, entendiendo para qué hacemos lo que hacemos. A veces nos pasa de que los equipos hacen cosas o hacen actividades que tal vez no están en línea a ese propósito. Los procesos empiezan a ser más flexibles y adaptables, ¿sí? Cuando trabajamos en agilidad, cuando realmente se da el valor de la reflexión, cuando realmente trabajamos la agilidad con estos espacios de reflexión, de encuentro, de poder mirarnos, los procesos empiezan a ser más ágiles, empiezan a ser más flexibles. Es la misma dinámica de la cultura de la agilidad la que nos lleva a reflexionar, a mirar, pero por supuesto a dar dirección y a ser propositivos con eso que vamos descubriendo. Además, los errores disminuyen abismalmente y por ende esto le da mucho más protección al cliente. Muchos de los proyectos tal vez que tienen que ver más con la cobranza, con la venta, con lo comercial, cuando trabajamos con agilidad, somos muy ágiles a la hora de prevenir fraudes, de prevenir desvíos, de prevenir errores. Disminuyen abismalmente los errores cuando trabajamos con estos procesos y con lo que tiene que ver con la agilidad. Por supuesto que la comunicación es mucho más fluida y es mucho más asertiva. Acá realmente se da la verdadera colaboración. Los equipos realmente se comunican, conversan, hablan del proyecto, debaten sobre los puntos que por ahí no están de acuerdo, plantean la incomodidad y realmente exploran para entender el por qué hacen lo que hacen. Y a veces parece tan simple decir que la comunicación es asertiva y hablar de lo que tiene que ver con comunicación, pero créanme que el gran desafío en la comunicación asertiva tiene que ver con que los equipos ganen confianza para poder plantear los puntos y para poder debatir, a veces entendiendo que el punto de vista de mi compañero es correcto y el mío también, pero que tenemos el desafío de encontrar un punto medio, que no es ni uno ni el otro, sino que tenemos que buscar ese punto medio. Pero cuando estos valores se integran y la cultura se va adoptando en los equipos, es maravilloso cómo la comunicación empieza a ser mucho más fluida y más asertiva. A su vez, creo que en este punto, en la mejora continua de la experiencia del cliente vamos a coincidir todos. Por supuesto que se ven grandes cambios en la experiencia de los clientes. Porque en definitiva, todos los proyectos, todo lo que trabajamos,
tiene que ver con poner a nuestro cliente en el centro y con ir optimizando el negocio y optimizando la entrega de valor que hacemos. Así que también se ven los resultados en cuanto a lo que es la mejora continua y la experiencia del cliente. Muchos de los proyectos ágiles nacen de escuchar la voz del cliente, de escuchar esa voz que muchas veces tenemos input a través de un CSAT o un NPS y de esos feedback que el cliente me va dejando y que me va poniendo en alerta. No menor, la mejora en la motivación y en la experiencia de los colaboradores. Este es un dato sumamente importante, pero que también se ve y se refleja. Los colaboradores empiezan a estar más motivados. Un colaborador que tiene claro el propósito, que tiene claro el para qué hace lo que hace, les aseguro que tiene un nivel de motivación mucho más elevada y entrega valor, entrega aporte, nos está constantemente desafiando a mejorar esos proyectos, ¿sí? Y por supuesto que aumenta la capacidad de adaptación y de resiliencia dentro de los equipos. Todos estos son impactos o resultados que hemos vivenciado trabajando con la agilidad dentro de las organizaciones. Y cuando este impacto, ¿sí?, se ve, se refleja y se da dentro de las organizaciones, los números dejan de ser esa sensación de números fríos, de números que están ahí porque sí, porque están, y realmente pasan a ser resultados que tienen más confianza, todos sabemos cómo se da ese resultado, que tiene más claridad, pero que también son resultados que tienen mucho más conexión con el equipo. Y en definitiva, ¿qué mejor que tener un equipo que esté conectado, que esté confiado y que tenga claridad de cómo se construye y cómo se logra cada uno de los proyectos que estamos haciendo? ¿Qué mejor para todo líder? Así que ¿qué quiero decirles con esto? Es que si conocen a los demás y se conocen a ustedes mismos, por supuesto que estarán listos para 100 y 1000 batallas, me gusta decir a mí. Y la agilidad un poco se trata de esto. En el contexto de sus organizaciones, ¿sí? Hoy hablaban del contexto y de cada una de las propuestas, entenderlas en el estado de situación que tienen sus organizaciones, que tienen sus equipos, poder conocerse, poder adaptarse para decidir mejor. Y de eso se trata la agilidad, de conocernos, de adaptarnos, de poder decidir mejor. Porque en definitiva no se trata de ir más rápido, sino que la agilidad se trata de ir con una dirección, con un foco y con un propósito claro. La agilidad se trata de poder ser más ágiles y más humanos en nuestra forma de hacer negocios. Así que, para que puedan arrancar hoy, para que puedan dar inicio hoy y llevar la agilidad a sus equipos y empezar a hackear, me gusta decir, o empezar a desafiar cuán en línea estamos con este propósito, es que quiero invitarlos y dejarles estas 3 preguntas simples y poderosas para que las puedan aplicar y después me conectan a las redes y me cuentan cómo les fue, qué descubrieron, qué aparece detrás de estas preguntas y que puedan llevarse para preguntar en sus equipos, ¿qué podrían hoy dejar de hacer? ¿Qué de lo que hacen no está en línea al propósito o no entrega valor? ¿Qué?
¿Es necesario seguir haciendo todo lo que estamos haciendo o hay algo que ya podríamos dejar de hacer? ¿Qué podríamos simplificar? Los desafío a mirar cuáles son aquellas cosas, cuáles son esos procesos que podrían empezar a simplificar, que tal vez hoy nos llevan, como el caso que les compartí del sanatorio, que tal vez 3 veces, 4 veces, 5 colaboradores haciendo lo mismo cuando en realidad lo podemos simplificar a 1. Y por supuesto, mirando el proceso y mirando nuestra dirección y nuestros desafíos, voy a insistir en esto, en el contexto de sus organizaciones, ¿qué podrían empezar a crear? Y me cuentan cómo les va después de esto. Así que quiero invitarlos a que se lleven estas preguntas con la brújula de la agilidad para que lo puedan implementar, para que se den un espacio de encuentro y de reflexión. Y seguramente que van a coincidir en esto conmigo, pero muchos en el desarrollo de nuestras organizaciones, de nuestro liderazgo, seguramente hemos vivenciado que para que algo nuevo ingrese hay que dejar ir lo viejo. Así que invitarlos a que puedan soltar a través de esta reflexión y conectado con el propósito eso que ya no va y que se animen a dejar que ingrese lo nuevo, que se animen a hackear la dirección y el propósito que hoy tienen con sus organizaciones y que ese propósito se construya cada vez más en colaboración con sus equipos. Así que dejarlos con esto y de mi parte agradecer el espacio, agradecer la escucha y quiero invitarlos a todos a que se pongan de pie, por favor. Todos de pie. Muy bien, veo que se arreglan. Y nos vamos a dar para el cierre un aplauso para todos ustedes por el tiempo, cerrando de una manera distinta. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Raquel por la invitación también.